Preside este evento, La Transformación Avanza, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de ocupar sus lugares. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Querétaro, Mauricio Curi González. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. La coordinadora general de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Querétaro, Mauricio Curi González. Buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto volver a recibir en esta tierra queretana a una mujer excepcional, talentosa y amiga de nuestra tierra. Sea usted bienvenida a Querétaro, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México. Nuestro Querétaro es una tierra que combina lo mejor de la sensibilidad social del gobierno federal con la vocación creadora del bien común del gobierno del estado. Somos ejemplo de desarrollo de talento y desarrollo humano, de paz y tranquilidad. Aquí poseemos una vocación emprendedora e innovadora para que las familias cada día vivan mejor. Vemos al futuro, apostamos a él, nos preparamos para seguir siendo embajadores de lo mejor de México. Somos una sociedad de respeto que lo ofrece y que lo demanda. Le reconocemos, Presidenta, su conducción en este año difícil, complejo, en donde una multitud de desafíos se le han antepuesto. Cuente con nosotros, como has constatado. Oigan, espérense. Cuente con nosotros, como ha constatado desde el primer día de su mandato. La unidad siempre hará que México supere la adversidad, por dura que ésta sea. Reitero, quiero que le vaya bien a mi presidenta, porque si a ella le va bien, a México y a Querétaro también le va muy bien. Sea usted bienvenida, Presidenta.
Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero agradecer y espero respeto, porque entre todas y todos debemos respetarnos. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero el día de hoy es un evento republicano y quiero agradecer al gobernador Mauricio Curi por la coordinación y la colaboración que hemos tenido durante todo este año de gobierno. Hay momentos para todo. Hay momentos para elecciones, hay momentos para el debate político, hay momentos para estar de acuerdo y no. México es un país libre, aquí todos podemos opinar, manifestarnos, pero hay momentos también para respetarnos y el día de hoy es uno de ellos. Así que muchas gracias, gobernador de Querétaro, por esta coordinación que hemos tenido a lo largo de este año. Bueno, les platico que en la Constitución está establecido que los presidentes, en este caso la presidenta con A, tenemos que dar informes a la nación, que cada año debemos dar cuentas al pueblo de México de lo que hicimos durante un año. Así que este 1 de septiembre pasado dimos nuestro informe, entregamos el informe general al Congreso de la Unión, como lo establece la Constitución y las leyes, y desde Palacio Nacional dimos nuestro informe al pueblo de México. Pero decidí inaugurar también una nueva forma de informar al pueblo. Y estamos en una gira por todos los estados de la República para decirle, en este caso al pueblo de Querétaro, qué hemos hecho por Querétaro y qué estamos haciendo y qué vamos a hacer en coordinación con el gobierno del estado. Hace una semana, el fin de semana pasado, estuvimos en Guanajuato, en Aguascalientes, en Zacatecas, en Durango, en Coahuila, en Nuevo León, en Sonora, en Tamaulipas y en Veracruz. Y ahora, el día de ayer estuvimos en Tlaxcala, en Puebla y en Hidalgo. Venimos de San Luis Potosí, hoy estamos aquí en Querétaro, nos vamos en la noche a Michoacán, vamos a dar el informe en Michoacán mañana y en el Estado de México. Y así todos los fines de semana hasta cumplir el informe por cada una de las entidades de la República. Y es que durante muchos años, los gobiernos de hace tiempo, todo era muy centralizado, todo se quedaba en el centro, en la Ciudad de México en particular. Pero aquí gobernamos para todas y para todos, así que hay que dar un informe por cada entidad y cada estado de la República. Quiero decirles que hace algunas semanas
se dio una noticia muy importante para nuestro país. Disminuyó la pobreza de manera muy importante. En 6 años, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Algo histórico, porque no hubiera ocurrido antes en la historia de México. De hecho, aunque no queremos que haya ninguna familia en pobreza, ningún mexicano o mexicana en pobreza, en este momento estamos en el nivel más bajo de familias en pobreza de toda la historia de México, menos del 30%. Y es algo que todas y todos debemos celebrar, porque las mexicanas y los mexicanos tenemos una característica, y es que no dejamos a nadie atrás. Siempre le damos la mano al que se quedó atrás. Es una característica de las familias mexicanas, de la historia, viene de los pueblos originarios, la fraternidad, la solidaridad, la comunidad que caracteriza a las mexicanas y a los mexicanos. Hace tiempo ya falleció el Papa Francisco, pero recordándolo decía yo una frase que me gusta mucho repetir. Por supuesto hay separación entre iglesia y Estado, pero es una frase humanista. Decía: nadie puede ver de manera lícita, es decir, nadie debe hacerlo si hace el bien. Nadie debe mirar a una persona de arriba hacia abajo. Todos somos iguales. Solo hay un momento en que eso puede ser posible, y es cuando uno le da la mano a alguien para que se levante. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país. A nadie dejamos atrás, nos tomamos para abrir caminos anchos y poder caminar todas y todos juntos. ¿Qué fue lo que permitió que disminuyera la pobreza desde nuestro punto de vista? Y los análisis de expertos lo dicen. Lo primero, aumentó el salario mínimo. Fíjense, fueron 36 años que no aumentó el salario mínimo en nuestro país. Se decía que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación, que si aumentaba el salario mínimo no iba a haber inversión extranjera directa. Pues ahora, de 2018 al 2025, aumentó en 135% el salario mínimo en términos reales. ¿Aumentó la inflación? No. ¿Dejó de haber inversión extranjera directa? No. De hecho, este año, con todas sus dificultades, digo por la situación internacional, se rompió el récord de inversión extranjera directa en nuestro país. Por eso es importante que siga aumentando el salario mínimo, porque además, incluso en la economía no formal, que se llama la economía informal, cuando crece el salario mínimo en la formal, crece también el ingreso de todas las familias. Aumentan todos los salarios, y cuando aumentan los salarios, cuando el ingreso es mejor, pues a todas las familias les va mejor. Por eso hablamos del bienestar de las familias mexicanas. Ahora, con un salario mínimo se puede comprar por una persona, por una familia, 1.7 canastas básicas, 1.7. Y mi objetivo, si así lo decide el pueblo de México, que nos quedemos hasta el 2030, es que en el 2030 con el salario mínimo se pueda comprar 2.5 canastas básicas para mejorar la vida de todas las familias en nuestro país. Tiene que seguir aumentando el ingreso
de las familias mexicanas. Por eso es muy importante la decisión de haber aumentado el salario mínimo. Lo segundo son los programas de bienestar que iniciaron en el sexenio del presidente López Obrador y que hoy son derechos del pueblo de México establecidos en la Constitución. ¿Qué son los programas de bienestar? La mayoría de los programas son universales. ¿Qué quiere decir eso? Que son para todas y para todos. Que no hay una persona que no tenga acceso al programa de bienestar. El que todos conocemos es la pensión universal para adulto mayor, que lo reciben hoy más de 500,000 personas en todo el país. Solo por tener 65 años en México, solo por eso se tiene derecho a la pensión universal para adulto mayor. ¿Qué quiere decir que sea universal? Que sea para todas y para todos. Que es un derecho del pueblo de México. Por ejemplo, la educación pública que existe en nuestro país desde la fundación de la Secretaría de Educación Pública hace más de 100 años, con Vasconcelos, la educación pública es un derecho, está establecido en el tercero constitucional. Dice, la educación debe ser gratuita y debe ser para todas y para todos, laica y universal. La educación pública. El acceso a la salud también es un derecho del pueblo de México, no es una mercancía, no es un privilegio. Los servicios de salud que presta el gobierno deben ser, y a eso debemos tender, los mejores servicios de salud en nuestro país. Así debe ser y hacia allá tenemos que ir necesariamente. Que no sea que si uno no tiene dinero no pueda acceder a un servicio de salud. Por eso trabajamos todos los días para mejorar el servicio de salud en nuestro país. Pues igual, los programas de bienestar ya son derechos establecidos en la Constitución. Pocas constituciones en el mundo tienen eso, que cualquier mexicano y mexicana al cumplir 65 años tiene derecho a una pensión alimentaria otorgada directamente por el Estado. Les voy a platicar aquí en Querétaro cuáles son los programas de bienestar que se dan y a cuántas personas llegan, porque es importante que todas y todos lo sepamos. Fíjense, pensión para adultos mayores, 205,542 adultas y adultos mayores reciben la pensión universal. Apoyo a personas con discapacidad, en este caso de 0 a 29 años, la reciben 15,785 personas aquí en Querétaro. Beca a todos los adolescentes que van a la preparatoria. Por el solo hecho de estudiar en preparatoria pública, tienen una beca para que no abandonen sus estudios, la reciben 68,133 jóvenes, adolescentes que van en la educación media superior. La beca a nivel superior, que ahí sí no la reciben todos, sino es por situación económica, la reciben 3,278 jóvenes que estudian en la universidad. La beca para niños y niñas de primaria la reciben
42.372 niñas y niños, sobre todo de comunidades indígenas de Querétaro. $16,653 pequeños productores, campesinos que tienen menos o al menos 2 hectáreas y menos, reciben producción para el bienestar 16,653. 15,818 reciben fertilizantes gratuitos para poder producir principalmente maíz. Leche para el bienestar, la antigua leche Liconza, que es leche a un precio accesible, la reciben 70,931 niñas y niños en el estado. $989 escuelas primarias, secundarias y preescolares reciben este año, 989, el programa La Escuela es Nuestra, donde se organizan padres, madres de familia para mejorar las escuelas. Este año también iniciamos este programa en la educación media superior, en las preparatorias. 42 preparatorias recibieron también el programa La Escuela es Nuestra. Y ahora, este año, iniciamos con 3 nuevos programas de bienestar. El primero es solo para mujeres, se llama Pensión Mujeres Bienestar, y es para todas las mujeres que cumplen 60 años, de 60 a 64, y al llegar a los 65, pensión universal para adulto mayor, pase automático a la pensión universal. Siempre digo esto, ya mis compañeros ya saben lo que voy a decir, pero me gusta decirlo porque empodera mucho a las mujeres. ¿Saben por qué solo es para mujeres esta beca, este apoyo, esta pensión? Porque las mujeres hemos hecho un trabajo a lo largo de muchos años que normalmente no es reconocido. Habemos mujeres que trabajamos en el hogar y fuera del hogar. Otras mujeres que solamente trabajan en el hogar, que trabajan por su familia. Pero las mujeres somos las que principalmente hemos hecho el trabajo de cuidados de la familia. Por ejemplo, díganme ustedes, ¿quiénes somos las que cuidamos principalmente de las niñas y los niños? Las mujeres. ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos del hogar? Estamos pendientes del cuidado de la casa, de que haya comida, de que se compre todo lo necesario cuando hay recursos. ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta de los maridos? Llegamos a los 60 años. Yo tengo 63, así que sé de lo que hablo. Que por cierto, nada de que las mujeres no debemos decir nuestra edad. Estamos orgullosas de la edad que tenemos. Eso es muy machista, la verdad. Que dicen, ¿eres mujer? No digas tu edad. ¿Por qué no? Si estamos orgullosas de lo que hemos hecho en nuestra vida. Es orgulloso llegar a ser mayor y hay que reconocerlo siempre. Bueno, llegamos a los 60, ¿verdad? Ya los hijos crecieron. Yo tengo un hijo y una hija que ya hicieron sus familias.
Llegamos a los 60, los hijos ya crecieron y ahora ¿quién nos dejan a cuidar? A los nietos. Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Como hay mujer presidenta y llegamos todas a la presidencia, es tiempo de reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, por eso es Pensión Mujeres Bienestar. Fíjense cómo comenzamos a cambiar muchas cosas en el país para las mujeres. Aquí en Querétaro, la corregidora Josefa Ortiz, una mujer extraordinaria, que durante años la conocimos por haber sido la esposa del corregidor. Pero no, además de ser esposa del corregidor, ella dedicó su vida a la independencia. No solamente hizo el famoso taconazo para avisarle a los independentistas de que ya los habían descubierto y había que adelantar el grito de la independencia, sino que dedicó toda su vida a la independencia de México. ¿Saben que en las leyes en México no había un solo día de las efemérides, es decir, de los días en que reconocemos a grandes héroes o personajes de nuestra patria? No había en la ley ni un solo día que reconociera a las mujeres, solo los hombres estaban en el calendario. Pues cambiamos la ley y ahora 18 heroínas de la patria están reconocidas en la historia de México. Muy importante, porque cuando a una niña solamente le hablan de los héroes, que tenemos héroes extraordinarios. Miguel Hidalgo, ahora que estamos en el mes de la patria, extraordinario, que no solamente dio el grito de dolores por la independencia, sino que unos días después abolió la esclavitud, o sea que luchaba por la independencia y por la justicia en nuestro país. Tenemos héroes extraordinarios, pero también tenemos heroínas extraordinarias en nuestro país, en todo el periodo desde la independencia hasta la fecha. Por eso es muy importante el reconocimiento de las mujeres y por eso dije que al llegar a la presidencia como primera mujer presidenta, no llegaba sola, sino que llegamos juntas todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República. Siempre digo esto, también lo platico, que cuando llegué al gobierno, el 1 de octubre del 2024, un cómico de una televisora quiso hacerse muy simpático y le preguntaron, ¿qué opina que llegó una mujer a la presidencia? Y dijo, pues ya llegó una ama de casa a Palacio Nacional, como si fuera menos. Y ser ama de casa es bastante complejo. Invito a todos los hombres a ser ama de casa, a ver si todos pueden hacer el trabajo que hacemos las mujeres. Entonces le dije, pues a mucha honra, con mucho orgullo, soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y por decisión del pueblo de México, comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Por eso, Pensión Mujeres Bienestar. El otro programa que impulsamos este año es la beca Rita Cetina.
Es una beca para todas y todos los adolescentes que van en secundaria. Hay quien nos dice, ¿por qué no da la beca por calificación? Solo a los que tienen 9 y 10 de promedio. Y claro que los niños y las niñas tienen que dedicarle tiempo a la escuela y poner esfuerzo. Nadie dice que no es importante el esfuerzo individual, por supuesto que hay que dedicarle tiempo, pero en realidad no se puede valorar a través de la calificación a las niñas y a los niños. Es muy simple. Por ejemplo, un niño o una niña que no llegó desayunado a la escuela, pues no puede valorarse igual que alguien que llegó desayunado a la escuela. Nosotros pensamos que hay que llegar parejos a la escuela, tener lo mínimo indispensable para útiles, uniformes escolares, para la comida que se tiene que dar en el recreo. Por eso, este año hicimos universal la beca Rita Cetina para todos los jóvenes de secundaria. El otro programa muy importante es Salud Casa por Casa. Por aquí andan nuestras compañeras y compañeros de Salud Casa por Casa. Ellas y ellos son enfermeras, enfermeros, médicas, médicos que visitan a todas y todos los adultos mayores de Querétaro. Van a su casa, llevan un maletín con instrumentos, escuchan el corazón, la presión, miden el azúcar en la sangre, les hacen todo un estudio para saber su situación de salud. Si tienen una necesidad, los apoyan para ir a un centro de salud. Y ahora vamos a iniciar ya muy pronto con farmacias del bienestar para que los de salud casa por casa puedan recoger sus medicamentos gratuitos en las farmacias del bienestar. Otra acción muy importante que realizamos este año es producto del cambio en la Constitución. En la Constitución, en el artículo 2, quedó establecido por unanimidad en el Congreso, en septiembre del año pasado, hace un año, que los pueblos indígenas y afrodescendientes son sujetos de derecho público y tienen todos los derechos. Es algo histórico. Los pueblos originarios son el origen, como lo dice la palabra, de México. México no nació cuando llegaron los españoles. Aquí había civilizaciones extraordinarias y han resistido por más de 500 años y conservan cultura, tradiciones, lengua y son orgullo de nuestro país, los pueblos indígenas de México. Es la mejor manera de acabar con la discriminación. Como decía, de vernos siempre como iguales, con nuestras diferencias, pero reconociendo la riqueza pluricultural de México. Bueno, ahora el presupuesto público ya no solo es federal, estatal y municipal. Ahora ya es federal, estatal, municipal y todas las comunidades indígenas reciben un presupuesto directo del gobierno federal, de los impuestos de los mexicanos. Aquí en Querétaro, 176 comunidades reciben este apoyo, este presupuesto más que apoyo porque es su derecho, del programa de infraestructura para los pueblos indígenas. Y lo deciden en asamblea, se hace la asamblea, se nombra un comité de ejecución, deciden para qué van los recursos y eligen a una mujer tesorera para que sea la que administre los recursos de la comunidad. Bueno, ¿saben cuántas personas reciben programas de bienestar en Querétaro?
496,016 personas reciben apoyo directo del gobierno a las familias de Querétaro. Y es una inversión, gobernador, de 11,888 millones de pesos directos a las familias de Querétaro. Fíjense, además son transferencias directas, no hay ningún intermediario. Los únicos que nos ayudan, que son lo mejor del gobierno de México, son los servidores y servidoras de la nación que apoyan a poder hacer realidad este gran programa de bienestar. Se entregan las tarjetas del Banco de Bienestar y no hay intermediarios, de manera directa, cada bimestre reciben sus apoyos. Por eso decimos que claro que los programas de bienestar influyeron definitivamente en la disminución de la pobreza en nuestro país. Es algo extraordinario lo que estamos viviendo en México. Además, cuando hay recursos en las familias, se compran cosas. Y al comprarse cosas, pues entonces la producción también se necesita. Es decir, llega el recurso desde abajo para ayudar a que la economía de México florezca. Por eso nuestra frase que dice, por el bien de todos, primero los pobres, se refleja en los programas de bienestar y ayuda a todo el país. Quiero decirles también que aquí en Querétaro estamos, ya lo saben porque hemos venido varias veces, construyendo el tren Ciudad de México-Querétaro, 226 kilómetros. Hoy hubo un accidente en la 57, hubo varios problemas y además de que obviamente hay que apoyar esta carretera tan importante para el país, pues cuando esté el tren, pues ya vamos a poder ir y venir en tren con mucho menos tiempo. Va a circular a 150 kilómetros por hora más o menos este tren y vamos a poder llegar en poco tiempo. Bueno, esta obra va a estar lista en el 2027, vamos a estar cortando el listón. Y Querétaro va a recuperar su vocación de centro del país para los trenes de pasajeros. Lo sigue siendo para los trenes de carga, pero ahora también lo va a hacer para el tren de pasajeros, porque de aquí de Querétaro va a salir el tren hacia San Luis Potosí y hasta Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos. Y ya este mes inició la construcción del Querétaro-Irapuato, que va a llegar a León y también a Guadalajara. Este tren tan importante es la recuperación de los trenes de pasajeros en nuestro país. Ayudan mucho los trenes de pasajeros, comunican comunidades, ahí donde hay una estación de tren se desarrolla la comunidad, se desarrolla el Estado y permite una mejor comunicación con menos impactos ambientales. También estamos apoyando al Estado de Querétaro con la construcción de puentes vehiculares en Avenida de los Patos y la autopista 57 en San Juan del Río. ¿Qué más estamos haciendo en Querétaro? Estamos construyendo viviendas para las familias de menos recursos económicos. A través del Infonavit, 25,000 viviendas que ya empezaron a construirse en Querétaro para las familias que ganan
2 salarios mínimos o menos. Y de la Comisión Nacional de Vivienda, 7,000 viviendas, que es para los no derechohabientes del Infonavit. También estamos apoyando a todas las familias que tenían créditos impagables del Infonavit. Fíjense que se construyeron créditos del Infonavit que supongamos que pidieron su crédito en el 2006 y lo siguen pagando. Y ya pagaron 2 veces, 3 veces la vivienda y no disminuye sustancialmente el crédito, por una forma muy injusta en la que construyeron los créditos. Pues a 137,926 familias las vamos a apoyar para reducir sustantivamente los créditos del Infonavit. A muchas ya les están llegando las escrituras de sus viviendas. Y para el ISSSTE también, en el FOBISSSTE estamos disminuyendo deudas. Son 4,810 beneficiarios de reducción de deudas. Estamos también construyendo más preparatorias. El bachillerato tecnológico en el Marqués, que termina en diciembre de 2025, y nos vamos a poner de acuerdo para construir una Universidad Nacional Rosario Castellanos aquí en Querétaro, para que más jóvenes puedan estudiar la universidad. Estamos también con varios proyectos apoyando, proyectos de agua, de energía, y apoyando de distintas maneras. También en cada municipio de Querétaro, en coordinación con presidentes municipales y el Estado, estamos construyendo centros libres para mujeres, para que las mujeres puedan acceder a distintas actividades y también, si viven violencia, poder tener un espacio de apoyo para que podamos ayudar. Pues son, como ven, yo creo que vamos a ser el gobierno que más haya apoyado a Querétaro, por lo menos de los últimos años, gobernador. Me dio mucho gusto estar con ustedes, decirles que vamos bien y vamos a ir mejor. ¡Que viva Querétaro! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera, concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.